Oseas. Profeta Oseas. O alguno estará complicado allí ya. Osea, que no sé, pastor, dónde está, pero busque allí al lado del profeta Ezequiel. Oh, está acá. ¿Lo tiene? Profeta Oseas, leeremos en el capítulo 12, leeremos los primeros versículos. Versículo 1 al versículo 6, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Diga conmigo, prevaleció, lloró y le rogó. ¿Lo decimos de nuevo? Prevaleció, lloró y le rogó. Sigo leyendo. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. La palabra del Señor siempre es bendecida. Amén. Este libro del profeta Oseas nos da una claridad y comprime y resume todo el capítulo 32 del libro de Génesis. En el libro de Génesis están los detalles de la historia de Jacob. ¿Qué es lo que me llama la atención de la historia de Jacob? Que cuando uno enseña Efesios, por ejemplo, y hablamos de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades y todo aquello que viene del infierno. Enseñamos y de hecho tenemos experiencia de batallas, de luchas con los espíritus de las tinieblas. Sin embargo, lo que aquí nos dice, que es lo que vamos a hablar en esta jornada, que Jacob no tiene una lucha con espíritu de las tinieblas, que Jacob no tiene una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo, que Jacob no está en condiciones de reprender a espíritu de las tinieblas, porque la lucha que él sostiene es una lucha con Dios. Es decir, Dios está luchando con Jacob. Dios le sale al encuentro para luchar contra el hombre de Dios. Aleluya. Levante su mano derecha y diga, no toda batalla que tengo es con el diablo. Amén. Por lo general la gente se nos acerca, hermano, ¿cómo estás? Estoy en la lucha, pastor. Estoy en una lucha. Y toda la gente vive en luchas, ¿sí o no? Estoy luchando, pastor. Batallando, pastor. Y a veces nos llevamos 10 años batallando, luchando, y no sabemos distinguir, diferenciar con quién estamos luchando. Espero en el Señor poder tener luz en esta jornada. No todas las batallas que sostenemos necesariamente vienen del infierno. Hay ocasiones en que Dios puede llenar el arroyo, si estás en ceguedad,
y el mismo Dios que te llena el arroyo mañana te lo seca. Eso fue lo que le pasó al profeta. Con Dios a veces los caminos no son nuestros caminos. Los caminos de Dios son caminos muy elevados, son caminos que se encuentran en otra frecuencia, que si no aprendemos a transitar por los caminos de Dios, por los pensamientos de Dios, que son pensamientos altos como lo son sus caminos, créame que nos podemos confundir. Jacob representa o nos representa a todos nosotros, desde nuestro nacimiento espiritual hasta el día de hoy. ¿En qué? En que muchas de las cosas que hemos hecho en los tiempos las hemos realizado y hecho a nuestra manera. Hemos transitado, hemos tomado determinaciones, hemos tomado decisiones y en el tiempo que ocurre comenzamos a cosechar aquellas cosas que sembramos. Arruinamos nuestras vidas, nos desplomamos, fracasamos en distintos ámbitos. Fracasamos como esposo, fracasamos como padre, como madre, como hijo, fracasamos como ciudadano. Entramos en un punto interior en que nos comenzamos a desplomar y es allí el tiempo de inflexión donde requerimos la ayuda del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces hemos transitado muchos años, haciendo cosas a nuestra manera. Señor, dame una esposa, pero que sea Juanita, por ejemplo. Entonces condicionamos a Dios, al mundo nuestro, y Dios tiene que, creemos que Dios se siente comprometido con nuestra realización. Y no siempre es así. Empezamos un negocio, a los 6 meses fracasa el negocio, pedimos oración a la iglesia y allí viene Dios y nos habla y nos dice, el negocio lo comenzaste tú. Me piden oración, pastor, ayúdenme a orar porque el negocio que estamos haciendo con nuestro socio no funciona. Y yo digo, cuando comenzaste el negocio, nos pediste consejo, nos pediste orientación, oramos junto al Señor, de modo que lo que tú vayas a emprender de verdad tenga el timbre y la firma de Dios. Y la gente no dice ni sí ni no, solo tú ves sus ojos y ves que se encuentra en una incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de Jacob, hablamos de una ética, de una manera de ser, de un comportamiento que muchas veces no está acorde a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Dios sale a nuestro encuentro. ¿Cuántos creen que en esta tarde Dios sale a nuestro encuentro? Abraza al que está a tu lado esta tarde, abrázalo, dile, esta tarde fue diseñada para ti. Vamos a la génesis de esto, vamos a los comienzos. Jacob era un muchachito, un bebé que estaba en el vientre de su mamá y desde pequeño fue ambicioso. Dice la Biblia que desde pequeño él quería nacer y toma el talón de su hermano y cuando su hermano va a nacer, él lo tira y algo ocurre allí en ese tiempo que su madre, Rebeca, que estaba allí con problemas de dolores de parto, seguramente se hace una ecografía y para la sorpresa de ella, ¿cuál es? Vienen mellizos. Ella no sabía que venían mellizos. Y Dios le habla a esa madre, le habla a esa mujer y le dice lo siguiente: esos niños que están en tu vientre no solo son 2 niños, no solo son 2 hijos, ellos son 2 naciones. Y son y representan 2 pactos. Entonces, algo en el vientre de esa mujer comenzaba a generarse. Pero algo al interior de Jacob, que Jacob significa usurpador. Diga conmigo usurpador. Digámoslo de una manera más fácil, tramposo. Digámoslo de otra forma, pillo. En Chile le llamamos vivo. No sé cómo le llaman en su país. Cuando hay una persona aprovechadora que va a 3 ciudades más adelante o se le sale la cadena de la bicicleta, uno dice, esta persona es viva, es pillo. Pregúntale al que está, no le pregunte nada mejor, no le pregunte nada, pero ¿cuántos hemos sido vivos?
pillos con Dios, tramposos con Dios. Una persona en Chile tenía que sacar mi revisión de control del carro, del vehículo, y él me dice, pastor, ¿sabe? No tiene para qué llevarlo no sé si entienden el término revisión técnica, que tú haces un control delante de la autoridad y ellos te revisan el auto, y si el auto está en condiciones, ellos te timbran el documento y tú puedes circular tranquilamente. Pero este hermanito tenía otro hermanito, eran dos Jacob, que uno trabajaba allí, y él me dice, pastor, mire, yo tengo la bendición de tener un hermano en Cristo que trabaja allí, y yo no tengo que llevar el auto. Él me consigue el documento, así que si usted tiene $50, y yo dije, esto no funciona así, ¿correcto? Eso me hacía ruido en mi espíritu. Dije, este es un Jacob, este es un tramposo, este es un pillo, este es un vivo. Y así era Jacob, pero viene con esa génesis, viene con esa genética. Finalmente nace y el mayor es Esaú, un cazador, un hombre de fuego, de pasión, un hombre con visión, un hombre que se proyectaba. Y Jacob es el hijo de la mamá, siempre estaba pegado a la mamá, siempre la mamá lo consentía allí. Y un día dice la Biblia que Esaú salió a cazar y Jacob se quedó allí en el campamento. Y Esaú viene muy cansado, viene muy agotado, y Jacob había hecho un guiso de lentejas. Diga conmigo, guiso de lentejas. ¿A cuántos le gustan las lentejas? Si un día usted va a Chile, le voy a decir a mi mamita que le haga lentejas. Mi mamá hace lentejas como se hacían antiguamente, le pone de todo, riquísimas. Si hay alguien, pastor, que hace lentejas riquísimas, esa es mi mamá. Mi mamá se llama Charito. Diga conmigo, Charito, no tiene nada que ver con el tema, pero para que lo registre y ore por ella, por favor. A lo mejor van a ir a Chile y me van a recordar, pastor, y las lentejas de su mamá, ahí va a comer lentejas. Y viene con hambre Esaú, y desde lejos Esaú comienza a sentir, ¿ha visto cuando usted llega a una casa con hambre y a lo lejos se siente ese aroma? Comenzó a sentir ese aroma. Y ahí está Jacob, ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. ¿Querés que te prepare un plato de guiso de lenteja? Sí. Y Jacob le dice, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que tú me des tu primogenitura. Yo quiero tu bendición. Esaú, que es el mayor, él nace bendecido. Él nace con la primogenitura. No tiene conciencia de lo que significa la bendición. Entonces él dice, bien, yo te doy mi primogenitura, pero es una conversación de adolescente. ¿Me están escuchando? Mi papá me quiere más que a ti. Es como juegan los niños. Sí, pero a mí mi mamá me quiere más que a ti. Sí, pero ¿te acuerdas en el cumpleaños? Aquel le decía, y ahí estos adolescentes están discutiendo un tema que es muy doméstico, muy peculiar, muy de casa, muy de familia. Solo que Jacob está hablando en serio. Jacob está hablando. ¿Y cómo sé que está hablando en serio? Porque del vientre que Jacob viene hablando en serio. Hay algo en él, en su interior, que lo impulsa a obtener aquello que su hermano tiene y que sabe que él no lo tiene. Y esa es la bendición del Padre. Y ese día hay ese cambalache, ese intercambio, ese trasvasije. Tú me das la primogenitura, tú me das la bendición, y si quieres cómete toda la olla de lentejas. Al tiempo, su padre, Isaac, hace un llamado y dice, mis días están contados, yo me voy a morir y yo quiero entregar la bendición. Y por segunda vez Esaú no está presente, andaba cazando. Y estaba Jacob con su mamá. Y la mamá, con esa percepción de mamá,
tomó a Jacob y le dice: hijo, tu padre va a entregar la bendición. Vamos. A ver, ven, mira, ponte este traje, estos vestidos, esta ropa de tu hermano Esaú, porque tu padre ya no ve, tu padre ya está ciego, le dice. Y lo segundo, vamos, ven, saca unos vellos y se los pone, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Imagínate la mamá, po. ¿A dónde fue a buscar el pelo? No tengo idea, pero la idea era camuflar a su hermano y meterlo allí donde estaba la bendición. Y pasa, el hombre está ciego. ¿Me están escuchando, no? Tú entiendes todo el camino, todo el proceso para llegar, aquí hay algo. Yo sé que todo esto que está ocurriendo es malo. Por supuesto que es malo. Es malo que Pedro le haya cortado la oreja a un soldado. Todo eso es malo. Pero ¿cómo tú logras comprender, juntar estas cosas versus la motivación que le lleva a hacer eso? Aquí hay errores en el camino, pero aquí hay una motivación superior. Por eso que este mensaje en esta tarde es para la gente que ama a Dios. Es para la gente que se ha equivocado en la vida. Es para la gente que ha cometido errores. Yo sé que no hay ninguno esta tarde en este lugar. Ninguno de nosotros ha cometido errores, ninguno de nosotros se ha equivocado, ninguno de nosotros ha ofendido a su pareja, ninguno de nosotros se ha sobrepasado en reto y violencia con nuestros hijos. Este mensaje es para gente que se ha equivocado en la vida, pero sabe en lo más profundo de su interior que tiene un corazón para Dios. ¿Cuánta gente tiene un corazón para Dios esta tarde en este lugar? Vamos, levante sus brazos y dígale: Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que te amo, Señor. Para la gente que quiere avanzar, para la gente que quiere que Dios le devuelva la pasión, para esa gente que quiere: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, no importa todo lo que debas romper y todo lo que debas quebrar, Señor. Pero aquí estoy, te amo, te quiero servir. Y allí pasa Jacob y viene el padre y pone la mano sobre él y lo bendice. Aleluya. A los minutos viene corriendo Esaú. Padre, aquí estoy, padre, escuché que tú me ibas a bendecir. Y sabes, Isaac queda perplejo. No sabe qué está pasando, pero él no ve, él no entiende. Él dice: ¿cómo es eso? Sí, padre, aquí estoy, yo soy Esaú, pero ¿cómo es eso? Si yo bendije a alguien antes que tú y yo ya di mi bendición y yo no puedo retractarme de lo que yo he liberado en cuanto a bendición. Lo que yo solté ya fue soltado. Mi bendición no puede ser cambiada. Yo ya dije todo lo que debía haber dicho y lo puse en la cabeza de esa persona que estaba acá. Debo decirte algo esta tarde. Es demasiado tarde para que Dios se arrepienta de todas las bendiciones que ha soltado sobre ti. ¿Me está escuchando? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el propósito de Dios está por sobre la conducta humana. Por eso Dios no te ha matado, y tampoco a mí. La razón por qué tú estás con vida, la razón por qué te has librado de accidente, la razón por qué has resucitado muchas veces, la razón por qué estuviste a punto de suicidarte y no ocurrió aquello, la razón de por qué estás aquí no es porque seas linda, no es porque seas lindo. Dios no te bendice porque estés en lo correcto, Dios te bendice porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Y el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y va más allá de la conducta humana. La conducta humana se define en el proceso de todos los días en que golpeamos nuestra carne. E intentamos con su ayuda someter toda nuestra carne a la obediencia del Espíritu. Y es factor tiempo.
Pero todo lo que Dios ha soltado sobre tu vida, no eras la persona correcta, no eras el indicado. Habían otros que tenían más méritos que tú. Habían otros quizás que merecían más que tú. Pero Dios quiso poner las manos sobre ti. Levante su mano derecha, diga, ¿qué le voy a hacer si Dios me llamó? Diga, no sé, no puedo explicar esto, pero Dios, por favor dígalo, diga, yo no puedo explicar esto, pero Dios me llamó. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te explico? No lo puedo explicar, pero Dios me llamó. No lo merezco, es verdad, pero Dios te llamó. No eres la persona ideal, es cierto, pero Dios te llamó. Y Dios no se equivocó contigo. Escúchame esto, Dios no se equivocó contigo. ¡Aleluya! Ese día, por primera vez, la mente de Esaú algo hizo clic. Y Esaú retrocedió en el tiempo y dijo, parece que mi hermano, cuando me dio lenteja, estaba hablando en serio. Y yo cambié mi primogenitura por un plato de lenteja. Y aquí hay una palabra muy fuerte en la Biblia. Y yo creo que las palabras más fuertes que Pablo habla en Romanos sobre este hecho. Y dice, desde ese día, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Aborreció al bueno de la película. Y al tramposo lo amó. ¿Y cómo explicamos que amó a Jacob si Jacob hizo trampa y aborreció a Esaú? ¿Y sabes por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú cambió lo preciado de Dios. Cambió su bendición por satisfacer un deseo personal. En cambio Jacob, con todos los errores, representa a ese hombre o a esa mujer que lo tildan de irresponsable, que lo tildan de tramposo, que lo tildan de murmurador, que lo tildan de chismoso. Y todo eso es verdad. Y no lo justifico en lo más mínimo. Pero saben, lo más profundo de su corazón añoraba un cambio y quería tener esa bendición de Dios. Porque sabía que si tenía la bendición de Dios, potencialmente iba a provocar un cambio en su vida. Y Dios amó eso. Dios ama a la gente que quiere cambiar. Dios ama a la gente que se esfuerza. Tú puedes llegar llorando a la iglesia porque estás en crisis en tu matrimonio. Llegas sola llorando porque no hay a quien contarle lo que estás viviendo. Te arrastras. Estás en un hilo en tu matrimonio. No hayas a quién contarlo y te has equivocado. Le has sido fiel a tu mujer, le has sido fiel a tu esposo, infiel a tu esposo. Te has equivocado muchas veces en la vida y todas las veces prometes, Señor, ahora sí, y ya estás cansado de ti misma, de ti mismo. A esa persona Dios le está hablando esta tarde. A ese tramposo, a ese que ha hecho trampa en la vida. A ese que siempre fue un pillo, que equivocó, que ha conseguido las cosas no de la manera más estética y éticamente posible. A ese Dios dice que lo amó y aborreció a Esaú. ¿Por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú cambió lo más lindo que un hijo de Dios puede tener, que es su bendición. Y la cambió por 5 minutos de placer con la mujer o el hombre que no es su pareja. Hay gente que ha cambiado la bendición de Dios por 5 minutos de placer. Hay gente que ha perdido la bendición de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios le entregó, lo que Dios declaró. Y Dios dijo, no me voy a retractar, ya lo hice. Esa gente que sí lo consiguió Jacob, pero que lo tenía Esaú, tú lo tenías seguramente. Y hay gente que ha cambiado eso por un plato de lenteja, que el plato de lenteja significa a veces trabajar más. Cuando pudiendo parar de trabajar y estar los domingos, cambias el domingo, cuando de ti depende estar el domingo,
Porque tú no eres policía, tú no eres médico, tú no eres enfermera, que seguramente ellas o ellos están obligados a hacer turno. Pero cuando de ti depende estar los domingos, por ganar más recursos, tú estás cambiando lo más glorioso, que es una reunión de congregación donde Dios se glorifica y donde Dios se manifiesta, y que no es lo mismo verlo a través de las pantallas. Cuando cambias la bendición de tu familia, de estar con tu esposa, de estar con tu esposo, de estar con tus hijos, de estar hoy por la tarde, un domingo en la tarde, seguramente con tu familia, viendo algo en casa, disfrutando. Pero tienes compromisos con amistades. Y no nos damos cuenta cómo nuestros hijos van creciendo. Y pasan los años, ¿me están escuchando? Y pasan los años. Y pasaron los años aquí. Pasaron los años en la vida de Isaac y en la vida de Jacob y en la vida de Esaú. Y aparece su madre nuevamente, diciéndole a Jacob que huya, porque su hermano amenaza con perseguirlo y matarlo. Y Esaú lo dijo: donde quiera que yo lo alcance, los voy a matar. Pero Jacob tenía la primogenitura, tenía la bendición. ¿Y qué significaba la bendición? La bendición significaba el doble de todo. Y pasaba a ser él el mayor. Y al ser él el mayor, su hermano menor estaba a su servicio. Y si el papá daba la herencia, a él le correspondía el doble. Él obtendría el doble de todas las cosas, solo que comienza un camino de huida. En los años después, para comprimir, por eso les dije que esto es el capítulo 32 completo. En los años después, Jacob tiene su familia, tiene sus 2 esposas, tiene hijos. Y algo le indica en su interior que debe volver a casa. Y él vuelve a casa. Cuando él se fue, huyendo, en el camino se le apareció un ángel. Y se le apareció una escalera. Y en esa escalera habían ángeles de Dios que subían y bajaban. Y se estableció casa de Dios y puerta del cielo. Y era como una luz de parte de Dios a Jacob, que le decía: vas por un buen camino. Comienzas a hacer las cosas bien. Hay visita angelical. Hay presencia de Dios, hay visita de Dios. Cuando él vuelve, dice la Biblia que nuevamente se le aparecen ángeles. En el capítulo 32, los primeros versículos, y dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significan 2 campamentos. ¡Qué glorioso lo que le está ocurriendo a Jacob! Cuando él iba, le aparecieron ángeles y él tuvo una experiencia en ese lugar donde se le aparece la casa del Señor, donde se le aparece una escalera. Eran mensajeros de Dios que llevaban lo que él quería, lo llevaban al cielo, y Dios le respondía a través de esa escalera, y esa escalera es un tipo de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nuevamente en el regreso le aparecen ángeles. Y Jacob dice: nuevamente una experiencia con Dios, voy por el camino correcto. Y lo que él no sabe, que entre esos ángeles hay un ángel superior, que es una teofonía. Es Cristo presente en ese lugar. Y que esa experiencia no se compara a la que anteriormente él había tenido. Aquí es otra experiencia, porque Dios le comienza a preparar el camino. Y lo que él no sabe, que ese ángel, un tipo de Cristo, lo va a comenzar a confrontar.
y de camino alguien le dice que Esaú lo anda buscando. Y allí comienza la vida de Jacob a tener un cambio significativo. La gente cambia cuando estamos bajo presión. Cuando a ustedes le comienzan a ocurrir acontecimientos que usted nunca pensó que le iban a ocurrir. El ser humano por naturaleza tiene un nido de apoyo. Eso se llama el lugar de la comodidad, un estado de confort, statu quo. Y nosotros esos lugares los tenemos tan seguros. Pensamos que nunca a nosotros nos va a pasar aquello que a otro le está pasando. Y ese es el lugar de nuestra seguridad. Y Jacob él siempre se vio seguro. Y le dicen, tu hermano te anda buscando. Él nunca pensó que 20 años después, ¿me están escuchando? Él nunca pensó que 20 años después su hermano lo andaba buscando para matarlo. Hay gente que ha arrancado de Dios toda la vida y le siguen buscando situaciones que le ocurrieron hace 10, 15 años atrás. Y sabes, o sabemos en momentos determinados de nuestra vida que hay esaúes que nos están alcanzando. Y le dicen por segunda vez que venía con 400 hombres. Y ahí tú ves a un Jacob que se encuentra en un punto límite de su vida. Y cuando el ser humano está en un punto límite, tú comienzas a rearmarte. Porque comienzan a ocurrirte. Mi hija mayor, vivía hace un año, un poquito más de un año atrás, en el centro de Santiago, en la capital, en un edificio, no sé de cuántos pisos. Ella vivía en el piso 17. El piso 17. Y un matrimonio del piso 10, su niño de 5 años cayó al vacío. Murió de manera instantánea. ¿Qué hacemos en una situación así? Ellos terminaron divorciándose porque se culpaban mutuamente. ¿Por qué dejaste al bebé? ¿Por qué dejaste al niño? Tú no sales de tu casa pensando, hace unos meses yo he realizado 7 casamientos este año. En uno de esos casamientos estábamos cenando y en una de las mesas que estábamos cenando, una joven, 25 años, se comienza a trapicar. ¿Sabe lo que significa trapicarse? Y comenzó a desesperarse. Había alguien allí que rápidamente la tomó, le apretó y ella logró soltar lo que la estaba asfixiando. Yo miré el rostro de esa mujer. Era un rostro, sus ojos liberaban desesperación. ¿Me explico bien? Y era como que en segundos la frecuencia de toda su vida le pasaba por su mente. Sabía que su vida se estaba yendo. O sea, nosotros nunca vamos a ir a un casamiento pensando a una boda que eso te va a pasar. Nadie, ni yo. Por eso que la gente que se divorcia entra en una etapa de luto prácticamente. La pérdida de un familiar es luto. Porque tienes que transitar en la vida y habituarte a un espacio emocional, psicológico, que tu mente, que tu ser se acostumbre que a esa persona ya no la vas a ver más. Y eso cuesta mucho. Y gente de la iglesia que los saúes le han acechado, en vez de confrontar las situaciones, huyen. Hasta que llega un momento en que no podemos huir. Yo no estoy diciendo, por favor, que eso tiene que ocurrirle a usted. Yo estoy poniendo solamente un escenario de realidades que me ha tocado vivir. Y esos puntos límites, ¿qué hacemos? Pedimos oración. Comenzamos a clamar.
pedimos explicaciones a Dios. Nosotros los pastores estamos para servir. Y créame que profundizamos muchas veces, y a veces no debemos hacerlo cuando comprometemos nuestras emociones con los problemas de la gente. Y yo lo he hecho muchas veces y digo, nunca más me voy a involucrar en este problema, y me vuelvo a involucrar. Es la esencia nuestra. Amamos a la gente. Pero no depende de nosotros que la gente necesariamente tome las decisiones correctas. Lentamente Esaú se comienza a acercar. Y dice la Biblia en Génesis: y se levantó aquella noche Jacob, diga conmigo noche, y tomó a su familia y la hizo pasar por el arroyo. Cuando Jacob sabe que Esaú lo va a alcanzar, dice que tomó sus dos familias. O sea, era una sola familia que él tenía, compuesta de 2 esposas. Y a una de sus esposas con todos sus hijos la mandó a un lado y a la otra la mandó a otro lado. ¿Cuál es la ecuación que saca Jacob? Si Esaú alcanza que mate a una de las familias, pero que la otra se siga de generación en generación. Y le llegó su noche. Y dice la Biblia lo siguiente: la hizo pasar por el arroyo a toda su familia, y el versículo 24 del capítulo 32 de Génesis dice: y allí quedó solo. Solo. ¿Cuántos se han sentido solo alguna vez? Solo. Tú estás con mucha gente, pero te sientes sola. Allí, literalmente, Jacob está solo. Allí no está su esposa. Allí no están sus hijos. Allí no está su padre, allí no hay nada, allí ya no está su mamá. Allí Jacob está solo. Allí no están tus hijos, no están tus padres, no está tu abuelo, no está tu pastor de iglesia. Allí estás sola, allí estás solo, allí estás tú. Allí está la esencia misma de lo que tú y yo somos cuando estamos solos. Y allí es cuando el profeta Oseas a mí y a nosotros nos da luz, que dice: y en el seno materno tomó, habla la historia, cuando tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder, resume todo el capítulo, y con su poder venció al ángel. Dice, venció al ángel, y dice, ¿qué hace Jacob? Prevaleció, dice que comenzó, ¿qué? A llorar, y ¿qué más hace? Y comenzó a rogar. Que cuando él sabe que no tiene posibilidad, que parece que esto no tiene cambio, que los enemigos lo están alcanzando, y se pone en esa pelea, él descubre que esa pelea va más allá de Esaú. ¿Me están escuchando? Esa batalla en la cual él se encuentra trasciende esos 20 años en que él no ha conversado con su hermano. Dice, esta batalla no es contra carne ni sangre, esta batalla no es espiritual, esta batalla no es con Satanás, esta batalla es con Dios. Y en esta batalla con Dios dice, voy a prevalecer, voy a llorar y voy a rogar. Y la gente que prevalece en el reino, la gente que ruega en el reino, que clama en el reino, que llora, que gime en el reino, es gente que sin lugar a duda va a obtener su victoria. Diga conmigo, diga, debo prevalecer, debo rogar y debo gemir. Aleluya. Vencer a Dios. Vencer a Dios no significa que tú vas a humillar a Dios y lo vas a someter. Vencer a Dios es lograr capitalizar, capturar la esencia misma de Dios y abrazarte a Él. Una de las primeras evidencias que debes saber cuando tú estás peleando con Dios es cuando no tienes explicación alguna, que por qué Dios permite que estés viviendo lo que estás viviendo. Cuando tú no logras descifrar esa situación, cuando tú no logras explicarte que por qué Dios además no te responde y por qué Dios permite lo que te está ocurriendo,
es posible que estés justamente peleando con Dios. Lo segundo es cuando comienzas a orar y no sientes a Dios. Es porque estás sola. Que cuando te sientas sola y te arrodilles y te postres y estés en tu casa y ores por tus hijos y abras tus ojos y no veas respuesta, y ores por tu esposo y no veas respuesta, y aún así sientes que Dios está lejos de ti, que Dios no te escucha, que Dios no te oye, y no sientes quebrantamiento, no sientes su presencia, es posible justamente que estés peleando con Dios. ¿Cuántos han orado y no han sentido la presencia del Señor? ¿Cuántos llevan años en la iglesia y parece que la respuesta de Dios, en vez de acercarse, se alejan de nosotros? Por eso dice, prevalece. Prevalece. Quiero ir concluyendo con 4 puntos esenciales. ¿Qué ocurre con Jacob? Como enseñanza. En ese prevalecer, en ese clamor, gemir y llorar, si logras agarrar a Dios, no lo sueltes. No lo sueltes. ¿Me explico bien? No lo sueltes. No sientes a Dios. Estás orando, amada, estás orando. Estás prevaleciendo en la oración. Estás orando por tu matrimonio, no ves resultados, prevalece. ¿Me escuchan? Prevalece. ¿Qué más? Clama. Gime. No ves nada. No sientes nada. Pero ¿cuál es el mandato? Prevalece. Gime. Llora. Prevalece. Llora, gime, clama. Sigue. En una de esas te agarra de Dios. Y que cuando te agarre de Dios, no lo sueltes. No lo sueltes. Yo no sé si usted ha visto las luchas, las que dan en las Olimpiadas. Y son esas personas que se ponen y están allí. Están allí. Y a veces pasan minutos, hay un círculo ahí, pasan minutos. Y lo único que hacen, se dan vueltas, no se tocan, no sé si me explico. Ellos no están así, están a la retaguardia ahí, están allí y se dan vueltas. No se topan, no se amarran. Pueden pasar minutos hasta que en un momento determinado se agarran. Y cuando se agarran, ¿sabes? No se sueltan. Porque uno de los dos tiene que sí o sí vencer, someter al otro. Y tú puedes estar allí prevaleciendo en la batalla, prevaleciendo en la oración, prevaleciendo en el ayuno, prevaleciendo congregándote y haciendo todas las cosas que evidentemente debemos hacer. Y estás, pero todavía no lo tocas, todavía no lo agarras, y en una de esas, ¿sabes? Agarraste a Dios. Y si agarraste a Dios, no lo sueltes. No hagas ni tal de soltarte de Dios. Lo segundo que ocurre acá es que dice que esa lucha duró toda la noche. Toda la noche. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Se cree que Jacob comenzó a luchar con Dios a eso de las 9, 10 de la noche. Si es que no antes. A las 6. Lo que sí es seguro, que la lucha terminó cuando rayó el alba. ¿Sabe lo que es el alba? El alba es una línea que tú, a eso de las 5 de la mañana, dependiendo de la estación, y tú vas allí a la costa, y tú ves en la línea, en Chile se ve mucho eso, la gente va mucho a los miradores, allí en las costas nuestras, que son muchísimas, y tú está todo oscuro, escucha, está oscuro, todo, es tinieblas, y comienzas a ver una línea, y esa línea se llama alba, y es el sol que comienza a indicar que va a comenzar a salir.
Y en la medida que el sol comienza a salir, la oscuridad comienza a irse. Evidentemente, que esa lucha que tuvieron, Jacob no se quería soltar. Y el ángel le dice: suéltame, debo irme. Suéltame antes que raye el alba. ¿Por qué le dice antes que raye el alba? Porque el sol representa al Señor. Es como que el ángel está diciendo: ya esto termina porque tengo que irme, porque el Padre me está esperando. Y Jacob le dice: no te voy a soltar. ¿Y por qué le dice: no te voy a soltar? Y le dice: porque tú sabes que he sido un tramposo toda la vida. Tú sabes que me he equivocado toda la vida. Me han costado años llegar a esta experiencia de tomar a Dios, agarrarte. Yo soy el mismo que estaba en el vientre de mi mamá, usurpando la primogenitura de mi hermano mayor. Soy el mismo que me coludí con mi mamá para que mi padre me dé la bendición. Pero no me basta eso. Yo quiero que tú me bendigas y no te voy a soltar. No sé si me entiendes que cuando uno prevalece, cuando uno gime, cuando uno clama. He visto mujeres clamando por sus hijos. He visto mujeres clamando por sus esposos. He visto mujeres que no se cansan domingo tras domingo pidiendo la oración por su hijo que quizás está allí en la cárcel. Por esa mujer que clama por su esposo y ruega para que un día esté en este lugar. Y has prevalecido, y has orado, y has gemido, y has clamado. Pero llega un momento que esa lucha, tú agarras a Dios. No importa cuánto tiempo te haya costado, quizás has estado en una larga noche. Pero llega un momento en que Dios, cuando quiere soltar a Jacob, lo tercero que hace, y cuando el varón de Dios vio que no podía con él, ¿cómo puedo decirle que Dios no pueda con un hombre? Me falta luz en relación a este tema. Y dice que no podía porque el ímpetu de Jacob era tan grande. Dice que descoyuntó su muslo. Y la única forma de que Jacob quedara libre era quebrándole su muslo. Lo quebrantó. Y desde ese día la Biblia señala que Jacob comenzó a cojear todo el resto de su vida, pero con la bendición. Mi primer pastor que yo tuve me dijo en una oportunidad: cuídate del hombre de Dios o de la mujer de Dios que no cojea. Todo hombre de Dios tiene una cojera. La tuvo Pablo, la tuvo Pedro. Todo hombre de Dios. Conozco personas que han sido quebradas por Dios, pero que no cojean. Y les vuelve a pasar lo mismo. Son quebradas, quebrantados. Y tú crees que va a haber un posible cambio en ellas o en ellos. Al poco tiempo, vuelven a lo mismo. Jacob dice: yo prefiero que me vean cojear, no importa. Pero tengo la bendición del Señor. Aleluya. No te importe lo que diga la gente, lo que digan los demás. No importa si tu cojera es muy visible. Sabes que tienes la bendición del Señor. Una persona que cojea en Cristo es una persona perfecta. En Cristo.
Y una persona perfecta por fuera tiene muchas falencias en su interior. Siempre están bien. Siempre están bien. Esther dice que se fue llena y volvió con sus manos vacías. Se fue llena y volvió con sus manos vacías. Hay gente que aparentemente están llenos. Y en la iglesia uno pregunta, todos están bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. Bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Orando, pastor, orando. Ya van a llegar, ya van a llegar. O sea, ¿cómo están? Bien, llenos, llenos. Y tú le pides que te muestren las manos, ¿cómo están? Vacías. ¿Me están escuchando? Por eso que cuando viene el quebrantamiento, porque en el quebrantamiento es si el grano de trigo cae en tierra y muere, solo si muere, está la glorificación de lo que tú conoces como la espiga. Necesitamos que el grano de rosa sea sembrado y muera, para que esa hermosa rosa tú se la regales a su esposa. La glorificación de un clavel o de una rosa es el fruto de la semilla que un día murió. Por eso que para Dios, la gente quebrada, la que han sido perseguidas por Saúl, y Dios le ha hecho la guerra, los ha encontrado, ha salido a su encuentro y los ha quebrantado y los ha dejado cojeando, Pablo dice que para Dios somos un olor agradable. Y finalmente, dice la Biblia, que cuando Jacob comienza a gritar, a cojear, el varón de Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y me quedan pocos minutos. Y él respondió, Jacob, engañador, tramposo. ¿Cuál es tu nombre? Si Dios te preguntase en esta tarde, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dirías? Yo sé lo que yo le diría. ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu nombre? Pastor, a mí me conocen por la que siempre llego tarde. Ah, ese es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pastor, a mí me conocen por el hermano que siempre me comprometo con algo y nunca cumplo. Ah, eres un tramposo, está bien, eres honesto. Jacob es honesto, fue honesto con Dios. ¿Cuál es tu nombre? Se lo digo, dígalo. El ángel te está preguntando. Bueno, mi nombre es que no he hecho en el sobre el diezmo que debería echar. Ah, era el ladrón, está bien, es tu nombre. No te preocupes, a nadie estamos condenando. El ángel ya lo quebró ya. El ángel ya lo quebró. Si después que te quiebra Dios, es mejor decir la verdad, ¿sí o no? Si después que Dios te quiebra, es mejor que digas la verdad. Es mejor que digamos la verdad. Y Dios le dice, pero bien, no te preocupes. Gracias por tu honestidad. Amados, en el reino se requiere honestidad, primeramente con Dios y en segundo lugar con uno mismo. Esto es lo que soy, Señor. Pero te amo. Quiero la bendición. No oculto absolutamente nada. Jesús le dijo a Pedro, tú serás pescador de hombres. Tú nunca más serás pescador de peces. Cuando el maestro murió, ¿sabes qué hizo Pedro? Lo primero que hace
es tomar a Jacob y a Juan y se fue a pescar, sabiendo que Dios le había dicho que nunca más serían pescadores de hombres. Volvieron a la pesca y allá llegó el Señor. Y allí, pescando toda la noche, los pescadores que tenían olor a pescado, bote de pescado, gorro de pescado, el traje de pescador, tenían todo lo de pescado, y lo único que no tenían eran peces. O sea, en la esencia de lo que ellos supuestamente dominaban, que era el lugar de su refugio, de su comodidad, hasta allí estaban fracasando. Y están pescando. Y se escucha del frente del agua, allí del mar: ¡hijitos! Y Pedro, que era sensible a la voz del Señor, él sabe que esa voz él la había escuchado antes. Solo que esa voz para él había muerto. ¡Hijitos! ¿Tenéis algo de comer? O sea, Jesús no está allí para condenarlos, ¿me está escuchando? Le habían traicionado, le habían negado. Era el momento para haber dado el mejor mensaje de condenación y Jesús no lo hizo, como no lo hace esta noche o esta tarde contigo. Y cuando Pedro escucha esa voz, él dice: es el Señor. Es el Señor que me está llamando. Y dice que se tiró al mar y comenzó a nadar. Y decía: Señor, yo te fallé, me equivoqué, te negué, prometí que te iba a amar y dije: todos te van a negar menos yo. Y fui el primero, y nadaba y le entraba seguramente el agua a su boca, y nadaba y llegó allá a ese lugar y Jesús les tenía el desayuno. Estaban los peces, habían unas tostadas allí, y había silencio. Nadie quería hablar, no era el momento para hablar. Y el Señor aparta a Pedro de sus discípulos, de los demás personas, de los otros dos. Él no dice: ustedes me aman. Él le dice: Pedro, tú me amas. El problema no eran los demás. Este es un tema personal entre tú y yo. El problema con Dios y Jacob era un problema personal. Por eso que Jacob luchó con Dios, porque era un tema personal. Y esta tarde Dios le hace la guerra a todas aquellas cosas que tú y yo no están fundamentadas en la roca que es el Señor. Y Pedro le dice: te amo, Señor. Pero son palabras ligeras que llegan a los sentidos solamente. Y el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Le está diciendo la segunda que le hace la pregunta, tiene relación: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes, yo te amo. Yo fui el que te dije que tú eras el Cristo. Y el Señor determina: todavía Pedro no entiende lo que yo le estoy preguntando. Todavía no sabe lo que es ser quebrantado. Y le hace la tercera pregunta, que trasciende el amor de los amores. Y le mete la espada en lo más profundo. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y allí Pedro se quiebra. Y le dice: Señor, yo te fallé. Yo soy mentiroso, pero tengo un corazón para ti. Y lo mismo ocurre con Jacob, que cuando Dios lo quiebra a Jacob, le dice:
Vas a cojear todo el resto de tu vida. Pero tu nombre no va a ser Jacob. De aquí en adelante, nadie más te va a decir tramposo. Tú serás un príncipe de Dios. Tú serás Israel. Porque has peleado con Dios y has vencido. En el único lugar que se escribe que Jacob venció, porque hasta el momento hemos hablado que fue derrotado, que fue quebrado, que cogió, pero en el cielo se escribe que el que venció fue Jacob. Tú puedes obtener todas las victorias en la vida y que para ti son victorias, pero arriba son derrotas. Y puedes obtener derrotas y que para ti son derrotas, que las has lamentado, pero han significado un quebrantamiento y que arriba se escriben como victorias. Póngase en pie, por favor. Levante sus brazos. Levante sus brazos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Hay una presencia maravillosa del Señor. Puedes conversar con el Señor allí donde estás. Tú conoces tu caminar, cómo ha sido el tránsito de tu vida y qué parte de la palabra en esta oportunidad te alcanza. Aleluya. Aleluya. Has arrancado, seguramente. Tienes temor a ser confrontada por Dios, porque Dios te va a llevar a ese lugar como pidiéndote explicaciones. No, lo único que Dios quiere es sacar lo mejor de Dios que hay en ti, nada más que eso. Dios no está esta tarde aquí para condenarte, reprocharte, acusarte ni señalarte. Todos nosotros somos un tipo de Jacob. Solo que algunos están en el proceso de huir, otros de volver, otros están siendo acechados por esaúes que te persiguen, que te acusan, que te condenan, que te tienen amenazado, que no te dejan vivir y que cada cierto tiempo esos miedos vuelven a ti. No reprendas al diablo. Es Dios quien te declara una batalla esta tarde, con la única finalidad que al pelear lo abraces, que lo abraces esta noche y digas: Señor, yo necesito de ti, Señor. No te voy a soltar, no importa cuántas horas vayan a pasar, Señor. Y llega el momento en que Dios, a través de ese ángel, le ruega a Jacob: suéltame, déjame ir. No puedo seguir contigo, y no te voy a soltar. Yo quiero mi bendición. Yo quiero, pero quiero que tú me la des. Aleluya. Llevas tiempo orando por ti misma, por ti mismo. Hay muchísimas interrogantes en tu vida, signos de interrogación, respuestas, preguntas que trascienden en las décadas, en los años que llevas como hija o hijo del Señor. Piensas que Dios ha sido injusta contigo. Piensas que la vida te ha golpeado más que a otros, y seguramente ha sido así. Pero eso no cambia el fondo.
Eso no cambia que el propósito del Señor es mayor que la conducta que tú puedas haber tenido. Y el tema de esta noche no es tu conducta, ni mi conducta. El tema de esta noche es que lo que tú y yo encapsulamos es eso lo que Dios ama. A eso es lo que hay que abrazarse. Y es que Dios active la bendición que Él ha puesto en nuestras vidas. Si Él activa la bendición, créeme, los Saúles van a comenzar a retroceder. Porque la historia termina cuando los hermanos se abrazan, porque Dios, simplemente Dios, preparó un escenario profético. Dios está en medio de tu vida. Dios está en medio de tu matrimonio. Tu hijo no está solo, aunque ande quizás allí en un desierto. Créeme, mamá, tu hija, tu hijo no están solos. Los ángeles del Señor acampan alrededor de ellos. Tú prevalece. Tú ruega, tú intercede, tú gime, tú sigue adelante. No pierdas ocasión de orar por tu esposa. No pierdas ocasión de orar por tu esposo. Prevalece, ruega, gime, ora, no te canses. Así sea toda la noche, no te canses, no te canses. No te canses, porque el sol de justicia, cuando raya el alba, el sol de justicia va a comenzar a aparecer. Él es el sol y las tinieblas tendrán que retroceder. Oro por ti esta noche. A donde estás, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oro. En el nombre de Jesús. En el nombre. Hay un ambiente profético esta noche en este lugar. Veo gente que está siendo quebrantada por el Señor. Y es probable que esta noche Dios te esté llevando a un punto límite. O ya llegaste a este lugar con un punto límite. Aquellos que necesitan oración, si pueden dar un paso acá adelante, venga. Mientras cantamos estas canciones, mientras le adoramos al Señor, y pueden avanzar acá adelante. Permíteme orar por ti esta noche. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás pasando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.